Bienvenidos a una nueva emisión de Terapia Liberal. En esta semana vamos a hablar del camino a Argenzuela. Decía Ludwig von Mises, políticamente no hay nada más ventajoso para un gobierno que un ataque a los derechos de propiedad, ya que siempre es fácil incitar a las masas contra los propietarios de la tierra y el capital. Todos aquellos en posiciones de poder político, todos los gobiernos, todos los reyes y todas las autoridades republicanas siempre han mirado con recelo a la propiedad privada. Hay una tendencia inherente en todo poder gubernamental a no reconocer ninguna restricción en su funcionamiento y a extender la esfera de su dominio tanto como sea posible. Controlarlo todo, no dejar espacio para que nada suceda por sí mismo sin la interferencia de las autoridades, es el objetivo por el que todo gobernante se esfuerza en secreto. La propiedad privada crea para el individuo una esfera en la que es libre del Estado. Establece límites a la operación de la voluntad autoritaria. Permite que otras fuerzas surjan junto al poder político y en oposición a él. Se convierte así en la base de todas aquellas actividades que están libres de interferencias violentas por parte del Estado. Es el suelo en el que se nutren las semillas de la libertad y en el que se arraiga la autonomía del individuo y, en última instancia, todo el progreso intelectual y material. Bueno, vamos a arrancar esta semana desde estas palabras de Ludwig von Mises para relatar la locura en la que estamos viviendo. Realmente, cómo nos estamos, sin darnos cuenta, cómo estamos cayendo en un nivel de irracionalidad realmente increíble. Fíjense las noticias de esta semana, las que seleccioné para hacer el podcast, ¿no? El presupuesto 2021, que recordemos que Argentina en 2020 no ha funcionado sin presupuesto. La manifestación, el escrache que sufrió una persona en San Juan, los grupos de choque del gobierno, la censura a Internet, las restricciones al dólar ahorro, la meritocracia, el éxodo de empresas. Esta es una semana como cualquier otra en Argentina. Realmente hemos caído a un nivel de locura que no nos damos cuenta y del que realmente nos va a costar muchísimo salir. ¿Cómo se vuelve a una normalidad cuando ya no hay ningún tipo de respeto hacia la Constitución Nacional, el ordenamiento jurídico, hacia la propiedad privada, hacia el individuo? Por eso decidí titular este podcast, el podcast de esta semana, decidí titularlo Rumbo a Argenzuela, porque como bien dijo Ricardo Rojas en el día de hoy, 16 de septiembre, como bien dijo en Twitter, mientras que estamos todo el tiempo diciendo, estamos yendo a Venezuela, estamos yendo a Venezuela, estamos yendo a Venezuela, capaz que ya estamos ahí y no nos estamos dando cuenta. Arranquemos con esto, ¿no? El presupuesto 2021. Como dije antes, Argentina en 2020 no tuvo presupuesto. El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó este martes por la tarde en el Palacio de Hacienda el proyecto de presupuesto 2021, que prevé una inflación del 29%. ¿Sí? Hoy Argentina tiene más o menos acumulado un 40% de inflación. El presupuesto prevé una inflación del 29%. Un tipo de cambio para el dólar de 102.4. Hoy, con las nuevas medidas al dólar, el dólar lo podés comprar legalmente en la Argentina a 130 pesos. Y prevé un crecimiento del PBI del 5.5%. Con respecto al crecimiento previsto para el año próximo, este del 5.5%, el titular de la cartera de Economía detalló que se espera un escenario de recuperación del PBI que va a pasar de una caída del 12.1 en 2020 a una suba del 5.5 en 2021. De la caída del 12 prevén una recuperación en 2021 del 5. O sea, en términos reales, estamos lejísimos de una recuperación de la caída del 2020. Una caída causada en gran medida, por las medidas tomadas por el gobierno, por el aislamiento
social, preventivo y obligatorio por la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una caída brutal, la segunda mayor caída a nivel mundial, ¿no? La primera es Perú, por ahora, causada netamente por las políticas del gobierno, y te dicen que para el año que viene prevén un crecimiento del 5.5%. O sea, ni vas a recuperar, ellos prevén que ni vas a recuperar la mitad de lo que perdiste este año. Pasando ese crecimiento del 5.5 en 2021 a un 4.5 en 2022 y a un 3.5 en 2023. O sea, el rebote, la recuperación cíclica que ellos prevén luego del desastre del 2020 se va a ir desacelerando año tras año según lo que prevén. Que esto es interesante con lo que les voy a leer ahora en relación, que sin embargo ellos prevén un aumento del consumo público, del gasto público, año a año. ¿Ok? Están previendo que el sector privado se va a ir achicando, 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 mientras que el sector público va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Más aún de lo que es hoy por hoy. En tanto, el gobierno espera que la inflación se morigere de forma gradual para pasar de un 32 estimado para este año, 2020, a un 29 en 2021, un 29% de inflación interanual en 2021. En 2020 ya tenés proyectado un 40% de inflación. Ni hablar de que tenés una emisión monetaria que va a duplicar la base monetaria, el dinero circulante, que está contenida en letras, etcétera, etcétera, en los bancos, ¿no? Está, como se dice, esterilizada. Pero está contenida ahí. La primera crisis institucional, crisis política, crisis de confianza que detone la emergencia, se te puede duplicar la cantidad de circulante en lo que tardan en pagar los bonos, que son en 20 y pico de días. Decir que esperan una inflación para el año que viene del 29% es tomarte el pelo. Es tomarte el pelo, ¿no? Es seguir con el mismo delirio de que la inflación es multicausal, etcétera, y que la emisión monetaria apenas tiene algo que ver. No, muchachos, no es así. No es así. En lo que a inversión se refiere, uno de los rubros más castigados por la crisis económica, el gobierno planteó que podría alcanzar un crecimiento interanual del 18% para este año, un 10% para el 2022 y un 6.6% para el 2023. Mientras que la proyección para 2020 es una caída de la inversión del 25%. O sea, como pueden ver, todos los indicadores del gobierno, o sea, los indicadores oficiales delirantes de esta gente, marcan que el daño que se le hizo a la economía a través de la toma de decisiones con la cuarentena no se va a recuperar por lo menos en los próximos 3 años. No se va a recuperar. Y encima los graves problemas que vas a tener gracias a la emisión monetaria descontrolada con la que financiaron el gasto este año, tampoco lo están reconociendo, así que podés sumar que tranquilamente vas a estar en crisis, Argentina va a estar en crisis económica los próximos 3 años. Siempre a un ritmo empeorando la situación. Es un panorama muy sombrío realmente. Y esto surge, repito, del delirio que han presentado de presupuesto, o sea, con todo el optimismo. Con respecto a la recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones, se estima que la recaudación será un 43.7% superior a la proyectada en 2020. O sea, estiman que respecto a la inflación real va a estar más o menos empatada la recaudación, ¿no? Con un alza de 0.8 puntos porcentuales respecto al año anterior. En tanto que la presión tributaria va a pasar del 24% del PBI al 24.8% en 2021. Eso quiere decir que te van a matar con impuestos, porque la recaudación ellos estiman que va a seguir la línea de la inflación real de 43.7,
que no es la que estiman para el consumo tuyo, y además reconocen que van a subir la presión tributaria. ¿Eso qué significa? Nuevos impuestos. O sea, de vuelta, ¿no? El grado de desconexión de esta gente con la realidad, ¿no? No hace falta ser economista para ver esto. Que ya no da para más. Vamos más adelante a tocar el tema ¿no? De lo que está pasando con las empresas. Bueno, las 6 medidas previstas por el gobierno en el presupuesto 2021 dice que apuestan a una inversión real en infraestructura productiva, ¿no? Un aumento, o sea, la inversión va a alcanzar el 2.2% del PBI, con déficit fiscal. O sea, ¿de dónde lo van a financiar? Por el otro lado, dice, en innovación y desarrollo, ¿no? Fíjense que para el Poder Ejecutivo es crucial apoyar financieramente a las etapas de desarrollo e innovación en esta recuperación. Van a invertir el 0.5% del PBI. ¿No? Nada. Sigamos, ¿no? En salud pública van a aumentar al 0.5% del PBI. En educación el 1.3%. Financiado, vaya a saber uno cómo, ¿no? Ya sabemos cómo. Con más impuestos, con más emisión monetaria. ¿No? O sea, si había algunos fondos que se habían ahorrado de pagar gracias a la reestructuración, los van a dilapidar en todas estas cosas, ¿no? De vuelta, siempre lo mismo, ¿no? Cuando arranqué terapia liberal, se hablaba también del proyecto de presupuesto, ¿no? Me acuerdo bien, el proyecto de presupuesto que había mandado Macri, en el caso de que siguiera, ¿no? Para cumplir con el reglamento, lo había mandado a consideración y en el caso de que siguiera gobernando, ese iba a ser el proyecto de presupuesto, que se iba a someter a votación. Y ese proyecto era un delirio, como es este. Es otro delirio. Yo no puedo entender realmente cómo consideran que una persona racional y consciente vaya a invertir en este país. Es increíble, ¿no? Y después la joyita de la corona es esto, que en género, políticas de género y diversidad aumentan en 1.350 la inversión respecto a 2019. O sea, van a tener un gasto de 6.205 millones de pesos en políticas de género y diversidad. Fantástico, la verdad. Vamos a estar, como decían, chapoteando en el barro, pero hablando en lenguaje inclusivo y todos celebrando la diversidad en el medio de la destrucción y la desolación. Realmente es esto. Bueno, pasemos a otro tema, ¿no? En la provincia de San Juan fue el presidente a presentar una obra random, genérica, y ahí, bueno, tuvo un par de definiciones respecto a cómo se organiza una sociedad respecto al mérito, sí o no, a la famosa meritocracia, que tanto les gusta a esta gente estatista. Y quiero señalar un hecho bastante particular, ¿no? Dice así la noticia: una mujer ahí de San Juan organizó un banderazo para protestar por la llegada de Alberto Fernández y la fueron a escrachar a su casa, militantes del gobierno. ¿No? Dice, una mujer que organizó una manifestación contra el gobierno de Alberto Fernández sufrió un escrache en la puerta de su casa particular esta mañana, horas antes de la visita del presidente a la provincia. Según las imágenes que fueron difundidas por la propia mujer, una veintena de personas se acercó hasta el domicilio, situado en la calle General Paz, en la capital provincial. Con tapabocas, capuchas, redoblantes, los manifestantes hicieron una vigilia en el domicilio de la mujer, identificada como Belén Varela. Tras la llegada de los manifestantes, Varela salió a la calle y los enfrentó, y los manifestantes no le respondieron ni se identificaron, ¿no? Luego la mujer hizo la denuncia. Y miren qué interesante la declaración de esta mujer, ¿no? Dice que se presenta ante la autoridad policial
expresa que pertenece a un movimiento de ciudadanos autoconvocados independientes que se encuentra compuesto por personas que reclaman transparencia pública y que no tienen personería jurídica. O sea, no es un partido constituido. O sea, ella pertenece a un grupo que se reúne todos los días jueves en forma virtual y que habían decidido autoconvocarse y manifestar en contra de la visita del presidente. Dice que hace un tiempo venía recibiendo una serie de mensajes en la aplicación de WhatsApp a su número particular, donde recibía amenazas del tipo: ya nos vamos a ver en la calle, de vos depende cuántas veces nos vamos a ver, bienvenida al barro de la política, claramente, subiéndole, compartiéndole inclusive algunas fotografías de la puerta de su domicilio y de su automóvil. Dice que en el día de la fecha de la denuncia, en momentos en que la declarante se encontraba en su morada, es que se percató de que en la vereda pública había un grupo de unas 50 personas de ambos sexos quienes se manifestaban con redoblantes y bombos, perturbando su tranquilidad, como así también la de su familia, compuesta por sus 3 hijos, un bebé de 1 año de vida. Dice que manifiesta que al salir al exterior a interiorizarse de los motivos de la agrupación de estas personas en su domicilio, intercambió un par de palabras con una persona de sexo masculino que no se identificó y dijo que esta persona de sexo masculino la agredió verbalmente con palabras tales como: sos una negra de... ¿no? Mirá vos dónde vivís y nosotros vivimos en la villa, no te vamos a dejar en paz y no te vamos a dejar salir de tu casa hasta que se vaya el presidente. Estas personas continuaron su manifestación hasta alrededor de las 13 horas, momento en que se fueron retirando paulatinamente. O sea, cuando cumplieron el horario de que se tenían que ir, donde la protesta, la participación en la protesta de esta señora Varela había sido frustrada, listo, ya cumplieron con su cometido, se fue. La denunciante solicita que se adopten las medidas legales de rigor y dice que por último es su deseo agregar que otro grupo de personas, y bajo la misma modalidad, se constituyó en el domicilio de los padres de la denunciante. Y aporta pruebas, fotos, etcétera, sobre esto que está declarando. Fijémonos, por ejemplo, recordemos la protesta de los policías la semana pasada. Hubo un grupo de choque identificado con los movimientos sociales que fue a hacerle el aguante, ¿no? Fue a hacerle el aguante al presidente, a la democracia, etcétera, etcétera. Y fueron a manifestar y a buscar un enfrentamiento con las fuerzas policiales. Acá en San Juan tenemos lo mismo, ¿no? Grupos de choque que salen a defender al gobierno, a impedir la protesta pacífica de gente. ¿A qué voy con esto? De que estamos viviendo una situación de conflicto, de lucha de clases. Y cuando hablaba al principio del tema de Venezuela, cuando tenés grupos de choque dispuestos a defender al gobierno, se acaba la democracia. Ya no tenés derecho a protestar, no tenés derecho a manifestarte, no tenés derecho a desobedecer, a rebelarte a lo que dice el gobierno. Entonces, ¿en qué se convierte? El sistema democrático, la libertad, etcétera, etcétera. En una parodia. Ya hemos visto el caso en Chaco, de milicias armadas que respondían al gobernador. Acá en San Juan, gente que se quiere manifestar, grupos organizados evitan esa manifestación. En el caso de la policía, que fueron directamente a buscar un enfrentamiento, al choque. ¿En qué puede terminar esto, no? Realmente es complicada la situación en la que estamos viviendo. Es complicado. Yo insisto en que no hay una toma de conciencia de qué es lo que está pasando. Siguiendo en esta línea, fíjense, esta semana de vuelta vuelven a la carga, que ya lo hemos hablado durante el verano, vuelven a la carga con el tema de regular y censurar las redes e Internet. Dice, el senador kirchnerista Alfredo Luenzo dejó entrever intenciones de avanzar en la regulación de plataformas digitales.
Lo planteó en el marco de una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado. O sea, hay una comisión que regula la libertad de expresión. De la cual el senador Luenzo es el presidente, encima es el presidente. En concreto, el senador habló de los riesgos de una Internet libre y aseguró que es hora de avanzar en un debate profundo sobre el tema. En ese sentido, Luenzo afirmó que es momento de discutir en profundidad la regulación o no de las plataformas digitales y hasta dónde llegar. Antes de seguir, me parece que es oportuno recordar, ¿no?, regímenes como el chino, que te regulan el acceso a Internet, lo que podés ver, cuánto tiempo podés estar, etcétera, etcétera. ¿Quién es el que va a definir qué es lo apropiado, qué es? No, porque todo esto va al tema de los odiadores, etcétera. ¿Quién es el que regula, el que decide qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde? Lo va a hacer el político. Entonces es bueno, relacionándolo con la noticia anterior, por dos vías, tener en cuenta que las marchas de San Juan, como las marchas acá en la capital federal, son todas organizadas por las redes sociales, por gente autoconvocada. Entonces, dejarle al gobierno la facultad de regular uno de los pocos resquicios de libertad que hay, que son las redes, y ya sabemos para qué. Para prevenir lo que sea en contrario a los intereses del gobierno. Lo que dice Alejandro Grimson, que es el antropólogo, asesor del presidente, que está en la escritura de los discursos, es el padre del chico Lucas Grimson, que fue el de Les Pibis, ¿recuerdan? ¿Qué dice Alejandro Grimson? ¿No? Dice, ahí está un poco la pregunta, porque parece que una Internet libre, abierta, democrática e inclusiva también tiene sus riesgos, cuando la libertad no tiene un límite, como lo tiene en la vida cotidiana de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Yo lo que digo que una cosa es el límite a la libertad que puede existir ante el daño a un tercero, sea su propiedad o lo que sea, que está regulado penalmente, está regulado civilmente, con otra cosa muy diferente, que es a lo que apuntan, al contenido ideológico de lo que se está hablando en las redes. Fíjense, el Senado, la cuenta oficial del Senado, tuitea esto. ¿Hay más discursos de odio ahora o la globalización de la conectividad y las redes lo amplían? Una Internet libre, abierta, democrática e inclusiva es un riesgo cuando la libertad no tiene límites. Tenemos que ver cómo regular las plataformas. Eso tuiteó el Senado, que después lo borraron el tuit. Pero, ¿y quién decide que es un discurso de odio? En el caso de San Juan, protestar en contra del presidente era un discurso de odio, ¿no? De vuelta, ¿quién es el que decide qué es el discurso de odio? Termina siendo el poder el que decide, y el poder lo va a decidir según su conveniencia. Otro tema de la semana fue las nuevas regulaciones al dólar, las nuevas restricciones al dólar, cuando 48 horas antes el ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho que no iba a haber mayores restricciones, procedieron a restringir más, ¿no? Parece como el fútbol, cuando dicen que van a ratificar a un técnico es porque el técnico se va. ¿Y cuál es el punto de esto? El punto de esto es que adquirir un dólar en la Argentina ahora tiene, más allá del impuesto país, el impuesto solidario, una carga del 35% a cuenta de anticipo al impuesto a las ganancias. ¿Y cuál es el punto central de todo esto? El punto central de todo esto es que el Estado no se puede financiar. Y el Estado necesita generar una demanda de pesos. Los pesos lo crean ellos y con eso financian todo el gasto público. El gasto no se toca, el gasto no se baja. Y lo que queremos es que este mecanismo perverso inflacionario
no se corte nunca. Y la forma de no cortarlo es evitarte de todas las formas posibles que puedas huir, escapar del peso. La manera de hacer esto es forzar a crear una demanda sobre el peso argentino, sobre la moneda. Entonces, ¿qué hacen? Buscan control sobre el control, sobre el control, te restringen todo, cuando la realidad es que no pueden contra esto. ¿Por qué? Porque el argentino no confía en el peso, el argentino no ahorra en pesos. No hay ninguna operación seria, importante en la Argentina que se haga en pesos. Dentro de este clima en el que el Estado es el que se queda sin dólares, el Estado se queda sin dólares por intervenir constantemente en el mercado cambiario para sostener una cotización totalmente fantasiosa, ¿no? Cuando en el mercado real, que es los dólares libres, el dólar se compra casi al doble de lo que pretende el Estado, ¿no? Un 30%, 40%. Pero sostener una irrealidad, el costo que tiene es perder es no sincerar la inflación, no sincerar la pérdida del poder adquisitivo del peso. El costo de eso es tener estos cepos, estas brechas cambiarias, etcétera, etcétera, y un banco central que se queda sin reservas. Que yo agrego, reestructuraron la deuda, ¿no? ¿Y con qué lo van a pagar? No tienen más reservas. No tienen más reservas. Apuestan a las exportaciones, pero después te aparecen estas restricciones al dólar. ¿Quién va a exportar? O sea, es algo que no tiene sentido realmente. No es sostenible en el tiempo. Es importante señalar también, por supuesto, que te están descapitalizando. Te están descapitalizando una y otra vez al no permitirte ahorrar en una moneda fuerte. Te fuerzan, te obligan a ir a una moneda que ellos devalúan un 40%, en realidad un 100% promedio en los últimos 100 años, en el último siglo. Te están empobreciendo directamente, cayendo tu salario, tu ahorro, te están descapitalizando. Después, otro tema, ¿no? La meritocracia, que esta semana se volvió a hablar. Dice el presidente, la Argentina dice ser un país federal, pero no actúa como tal. Recordemos, este año todas las decisiones respecto a la cuarentena, etcétera, etcétera, surgieron del gobierno central. No les importó para nada la diferencia entre jurisdicciones, que esto y lo otro. Después recién lo fueron llevando más por áreas, etcétera, etcétera. O sea, Argentina no es un país federal, pero porque es una farsa el federalismo argentino. Ni hablar del tema de la coparticipación. Cuando tenés jurisdicciones que contribuyen 1 punto al PBI y recaudan 6 por coparticipación. O sea, el federalismo argentino es una farsa total. Dice el presidente, reiteró que el país se planificó desde el puerto de Buenos Aires, pero que necesita desarrollarse a la par. O sea, siguen con el discurso que atrasa 100 años de la formación de la Argentina respecto al puerto. Están tratando de justificar lo injustificable. Y la realidad es que si se desarrollaran diferente las regiones, es porque las regiones realmente no se preocuparon por generar incentivos a la producción y a la inversión. En todos los países del mundo, sus capitales, las metrópolis, son las que tienen mayor densidad poblacional y por ende son las que tienen mayor inversión, mayor prestación de servicios, negocios, pymes, etcétera, etcétera. O sea, no es nada anormal, es en todo caso deficiencia de las otras jurisdicciones en que no se han preocupado por hacer nada para mejorar la situación en la que están. Dice el presidente, lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más oportunidades que el más inteligente de los pobres. ¿No? Lo dice una persona que fue elegida presidente de la nación. O sea, si somos 44,5 millones de personas,
hay 44.499.000 que no son presidentes de la nación. Evidentemente llegaste ahí por un mérito. Aparte, toda esta mentalidad, ¿no?, que después la reafirmó diciendo, el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Si algunos tenemos mejores condiciones que otros, el mérito no alcanza. Y es ahí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Eso es una mentira absoluta. Absoluta. ¿Saben por qué? Porque las condiciones nunca son iguales para uno que para otro. Yo no tengo la misma habilidad con la economía que un Javier Milei, o no tengo la misma facilidad para la rosca política como el presidente de la nación. Entonces no voy a llegar a los mismos resultados que tienen ellos. Entonces, todo este discurso igualitarista, colectivista, lo único que sirve es para generar el odio, inflamar el odio y las pasiones negativas en la sociedad. Como en el caso de San Juan, la gente diciendo, mirá dónde vivís vos. El odio, ¿no?, ese resentimiento y envidia los legitimaba para agredir a la persona, etcétera, etcétera. Pero es siempre el discurso de la izquierda fomentando estos valores negativos en la sociedad, que de vuelta no tienen ningún tipo de validez, de conexión con la realidad. ¿O acaso no hay gente rica que se empobrece, no hay gente pobre que se hace rica? Está más que evidente. Las habilidades, o sea, yo no voy a jugar nunca al fútbol como Messi, jamás. Y si yo tengo algún tipo de virtud, vos que estás viendo esto, que estás escuchando esto, seguramente no la compartas conmigo. Y tus resultados van a ser diferentes a los míos. O sea, es tan evidente esto, es tan evidente, que gracias, y es más, gracias a estas diferencias, es que la sociedad, el ser humano se ha desarrollado como se ha desarrollado, gracias a la división del trabajo. Entonces, de vuelta, todo esto es el núcleo de estas filosofías colectivistas, etcétera, etcétera, que atacan a la libertad, atacan al mercado, atacan al capitalismo. Ahora, hablando de méritos y éxito y esto y lo otro, esta semana también volvió a hablarse del tema del éxodo de las empresas. Falabella, LATAM, Air New Zealand, Emirates, Qatar Airways, BASF, que BASF se traslada parte de las operaciones a Brasil. Axalta, Saint-Gobain, otro que se muda a Brasil. Pierre Fabre, Nike, Gerresheimer, Honda. Honda no se va, ha bajado la inversión. Globo, o sea, algo te pasa estructuralmente a nivel de rentabilidad, algo te pasa de seguridad jurídica, algo te pasa estructuralmente para que todo este listado de empresas multinacionales huyan de la Argentina. Algo te está pasando y la gente no lo puede ver. Hay muchos que están festejando, o sea, con delirios, como decir, bueno, volverá al almacén de barrio, se reactivará la industria nacional. O sea, realmente un pensamiento que atrasa, te lleva antes de la Segunda Guerra Mundial, atrasan 100 años lo que están diciendo. Tenemos un mundo completamente diferente. Y de vuelta, insisto, festejan la destrucción, festejan chapotear en el barro. Fíjense lo que dijo el ministro de Trabajo. Se refirió el ministro a la salida de las multinacionales del país y dijo al respecto que no ve una situación particular de la Argentina que provoque la salida de estas empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por motivos random, ¿no? El random lo agrego yo. Creen que no hay ningún tema estructural que provoque la huida de las empresas. La pandemia fue en todo el mundo. Distintos niveles de cuarentena, por supuesto, pero la pandemia fue en todo el mundo. Pero de donde huyen las empresas es de Argentina. Y no huyen a Suiza, ¿ok? No huyen a Noruega. Huyen a Uruguay, a Paraguay, a Brasil. Entonces te tenés que dar cuenta
que te estás descapitalizando, que estás perdiendo una y otra vez capital, ahorro, inversión, tecnología, know-how, innovación. Te estás empobreciendo. Y agrega el ministro, Argentina en comparación con otros países ha tenido menos pérdida de empleo y el consumo ha repuntado. Sin palabras, muchachos. Si tenés prohibido despedir gente, tenés la doble indemnización, están cerrados los tribunales, no podés presentar la quiebra. Han prohibido presentar la quiebra hasta marzo. ¿De qué me están hablando? ¿Realmente de qué están hablando? O sea, insisto, y he titulado un podcast de esta manera. Esta gente está desconectada de la realidad. El dogma político, económico que tienen, los ha devorado. Los ha devorado. Y el plan es más que claro. Es más que claro el plan. El plan económico, el plan político y el plan filosófico. Es más que claro. Después, por último, fíjense, ¿no? Una nota que me pasaron por WhatsApp del medio Cadena 3, que se titula Argentina, el Estado anarco. Anarco socialista, ¿no? Claro. Voy a leer unos párrafos, una nota, se las recomiendo fuertemente, ¿no? El autor es Adrián Simioni. No lo conozco, nunca lo había leído, pero más que interesante la nota. Dice: si se fijan bien, el Estado argentino fomenta su propia quiebra al desfinanciar los servicios públicos. Siembra el caos, alentando a la población a romper contratos de crédito y alquileres. Renuncia al monopolio de la violencia. Les dice a sus ciudadanos que es legal ocupar propiedades ajenas, incluidas las del propio Estado. Le permite a cualquier gobernador o intendente atentar contra la unidad territorial de la nación y es un destructor serial de bienes públicos como la moneda o la educación. Ahí hay un punto donde yo no comparto, ya me habrán escuchado en el podcast anterior. Yo estoy totalmente a favor de la secesión, de la separación y la descentralización de las unidades administrativas. Pero bueno, sigamos. Pero ahora estamos ante el último gran acto, la culminación de su gran obra de autoeliminación. El Estado está matando a sus propios contribuyentes, a los ciudadanos que aportan al propio sostenimiento del aparato estatal y al mismo tiempo que fomenta a los que viven de sus subsidios. Es el Estado suicida en todo su esplendor, el Estado asesino de sus contribuyentes, el Estado fomentador de la pobreza en su máximo despliegue. Esa nota, si el autor hubiera leído a Ayn Rand y la rebelión de Atlas, se da cuenta que es el mismo proceso que describe la novela de la filósofa rusa. El Estado llega al colectivismo, el igualitarismo llega a un nivel donde ya es invivible el modelo. Entonces eso provoca una huida del capital y sin el capital, sin los inversores, sin los innovadores, sin la gente, el que arriesga, no tenés crecimiento, no tenés progreso. Estás condenándote a la pobreza. Realmente te estás condenando a la pobreza. Así que bueno, para terminar, publiqué justamente hoy a la mañana, joven Argenzuelo, nunca vas a poder comprarte una casa. Por tu propio trabajo y tu mérito, jamás te vas a poder comprar una casa. Difícilmente te puedas comprar un auto. Nunca vas a poder ahorrar. Tus hijos, ¿sí?, serán más pobres que vos. Tu salario va a estar, y ya está, entre los más bajos del mundo. Pero todos tus representantes, toda la gente a la que le delegaste tu libertad y tu poder a través del voto, son todos millonarios. Son todos millonarios y están llenos de propiedades y llenos de casas, ¿sí? Y sus hijos van a estar mejor que ellos todavía, porque van a ser una nueva generación de casta política. Tras los últimos anuncios del gobierno, me refiero a estas nuevas restricciones al dólar ahorro, solo resta decir que este modelo es inviable, pero también como lo era el modelo del gobierno anterior. Eso quiero que quede muy claro. Estoy atacando a este gobierno, pero todas y cada una de las críticas podrían tranquilamente ser para el gobierno anterior. El gobierno anterior que votaba ley de alquileres, que votaba ley de góndolas,
que se endeudó brutalmente, que subió los impuestos, que aumentó los subsidios, que aumentó los planes sociales, que hizo clientelismo político del peor, ¿no? Y encima especuló políticamente con un resultado nefasto que nos llevó a donde estamos hoy. Así que quede claro, esta es la casta política que privilegia una y otra vez no ceder los privilegios propios de la casta antes que ver la prosperidad tuya o la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Cada día que te estás empobreciendo, cada vez que ves más lejos cualquier proyecto de vida en el país donde naciste, sabe que es porque la casta política se niega a recortar el gasto, a ceder privilegios y a dejar de estafarte con el impuesto inflacionario. Insisto, el panorama es más que sombrío. Acá se necesita un giro absoluto de modelo económico y de mentalidad e inclusive moral. Acá se necesita una recuperación, por eso arranqué con la frase de Mises de cuál es el rol de la propiedad privada. La propiedad privada es un límite al poder público. Y el poder público, su incentivo es romper y avanzar sobre ese límite una y otra vez. Acá se necesita un giro total de lo que estamos haciendo. Si no, el camino ya lo sabemos, es Argenzuela, es Venezuela. El camino es 90% de pobreza, un estado totalitario que pueda hacer con vos lo que se le cante, como es la República de Venezuela. Con una parodia de democracia porque, ¿no?, ponen el voto en la urna y después te dicen que es un estado democrático. No. Acá tenemos una Constitución Nacional que ha sido completamente bastardeada este año. Tenemos un poder judicial que lleva meses no funcionando o funcionando recién ahora a media máquina, que no se ha encargado el Poder Judicial de velar por la Constitución, que es la función del Poder Judicial. Tenemos un Poder Legislativo que se ha dedicado a los mayores delirios, ley de alquileres, Gondra, etc., los mayores superpoderes, delirios en contra de la propiedad. Y todo ello en perjuicio del ciudadano, en perjuicio tuyo, y parodiando el sistema de división de poderes. Y cuando nos queramos dar cuenta realmente, tenés una constitución que no sirve, una división de poderes que no es tal, tenés fuerzas de choque que salen a defender al gobierno, a copar la calle violentamente. ¿Qué te falta? Como hoy hablé con un amigo, pensalo vos en tu íntima convicción, decime qué es lo que te falta para que Argentina sea Venezuela, para que Argentina sea el Chile de Allende. ¿Qué es lo que te falta? E insisto con lo mismo, todo esto con la complicidad directa de la oposición. La misma oposición que después se escandaliza cuando los primerean, cuando los caminan en el Congreso, cuando fueron ellos los que se dieron a las sesiones virtuales. Ahora, mucha oposición, mucho conflicto, esto de lo otro, pero cuando es el interés y la plata, sobre todo, de ellos, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Los únicos que tuvieron una paritaria por arriba de la inflación el año pasado fueron los jueces y los legisladores. Así que sea un llamado todo esto a la reflexión de la grave crisis en la que estamos, el sombrío futuro de lo que nos depara toda esta situación, el camino de destrucción absoluta que está recorriendo este país. Este sea un llamado de atención, un llamado a la acción. Hoy más que nunca se necesita salir con el mensaje a mostrar esto, a mostrar la decadencia total a la que nos están llevando. No se necesita hoy
un candidato, un diputado, se necesita enseñar, se necesita mostrar, se necesita debatir, se necesita refutar una y otra vez a la gente que sale en televisión diciendo barbaridades como declaraciones sin sentido total, como, no sé, que hasta te toman el pelo, como la del presidente del Banco Central hoy diciendo que no conoce cómo se paga Netflix. Dentro de poco Netflix va a ser un lujo para pocos. Y que nos quede bien claro que los políticos no lo van a perder. Somos nosotros los que lo vamos a perder. Así que bueno, insisto y por eso decidí en este episodio filmarlo así de esta manera, cuando he mantenido sin grabarme directamente prácticamente 35 episodios. ¿Por qué? Porque siento que estamos en una situación límite. Como dije antes, ¿qué es lo que nos falta para considerarnos que no estamos más en un Estado de Derecho? Cuando salen a defender al gobierno, no desde las ideas, sino desde la violencia, desde la fuerza, ¿qué separa eso de un Estado totalitario? Me gustaría dar un mensaje de optimismo, pero realmente lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, nos esperan años muy duros. Pero nuevamente, como siempre, les quiero agradecer a los que ven Terapia Liberal. Les quiero agradecer a los que llegaron hasta acá en el video. Y simplemente decir, no bajen los brazos. No bajen los brazos. Lo peor no llegó. Pero no se le gana rindiéndose. Cada uno desde el lugar que puede ocupar, sea desde un canal de YouTube, sea desde un podcast pequeño como este, desde donde sea, insistan, divulguen, expliquen, debatan, enfréntense, debatan las ideas, por supuesto. Porque realmente nos están llevando puestos, capaz a este ritmo, dentro de 2 años o un podcast como este se tiene que hacer desde la clandestinidad. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los seguidores por llegar hasta acá. Les mando un abrazo muy fuerte. Como siempre los leo en los comentarios, que estoy a disposición para debatir, para intercambiar ideas, conceptos, lo que sea. Les agradezco mucho y nos estamos viendo en una próxima edición de Terapia Liberal.